Hola, hola, buenas tardes. Hubo un pequeño atraso porque algún problema técnico se presentó, así que me demoré un poquito en resolver, pero ya está solucionado. Así que me gustaría saber si me están viendo bien. Siempre pregunto lo mismo al principio, si alguien me puede poner por favor en los comentarios ahí si me están viendo bien, para poder comenzar a hablar. Aquí me dice que hay 6 personas mirando, pero la verdad que no tengo cómo saber si me están escuchando bien. Así que les agradecería si me pueden por favor poner ahí en los comentarios si se escucha bien. Veo ahí a Dayana y Angelina que me están diciendo que sí, que se escucha bien. Bueno, perfecto. Ok, muy bien. Siempre hay un retraso entre lo que uno dice y el retorno. La respuesta siempre hay unos segundos en que esto se demora. Pero ya estamos Ya estamos. Perfecto. Bueno, en el, me he dado cuenta que estos videos a la gente le gusta, entonces los estamos repitiendo. O sea, estamos haciéndolo más frecuentemente. En el video de hoy, la verdad que no hay un tema específico. eh, no hay un tema específico del que yo voy a hablar. Pero lo que se me ocurrió es, digamos, ponerme a disposición de ustedes para que ustedes hagan las preguntas que quieran hacer. ¿Por qué se me ocurrió esto? Porque en el grupo siempre hay algunas preguntas que se repiten. Mucho. Entonces, en vez de ir contestando de a uno, se me ocurrió que podríamos hacerlo por aquí y así podemos resolver las dudas de muchas personas al mismo tiempo. Así que vamos a escribir las preguntas que ustedes quieran en los comentarios del video. Yo las voy leyendo y yo se las voy respondiendo en la medida que pueda hacerlo. Ahora, hay muchos temas que se pueden abarcar, muchísimos, muchísimos. Sin embargo, hay unos que son como los más frecuentes. Digamos que a las personas les interesan más. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la reencarnación, todo lo que tiene que ver con otras vidas o con vidas pasadas, es un tema que siempre genera muchas preguntas, muchas dudas y a veces mucha confusión. Entonces, ese sería un tema sobre el cual ustedes podrían preguntar. Pero también todo lo que tiene que ver con las parejas, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con las parejas también genera un montón de preguntas. Y claro, porque todo lo que nos ocurre en las relaciones de pareja, y no solamente en las relaciones de pareja, siempre tiene una causa profunda, desconocida. Entonces cuando uno logra descubrir esas causas, ahí puede hacer algún movimiento. Así que también es un tema interesante tratar. Otro tema interesante sobre el cual ustedes podrían preguntar es todo lo que tiene que ver con el karma. El karma también, ese concepto o esa palabra genera un montón de confusiones. Entonces también ahí hay un montón de cosas que se pueden preguntar. Eh, También el tema de lo que es la muerte del cuerpo físico. La muerte del cuerpo físico también genera una gran cantidad de preguntas, y no solamente de preguntas, de miedos. A ver, aquí Joel Pérez está haciendo la primera pregunta. Dice, el número 5 está presente en todos los eventos importantes de mi vida. Mi abuelo murió el 5 de febrero, mi hijo mayor nació el 5 de febrero, mi abuela murió el 5, en fin. Tiene una serie de acontecimientos importantes en el número 5. Bueno, nada es casualidad.
todo eso que te pasa en el número 5 probablemente tenga algún mensaje para ti. Yo no soy, mi especialidad no es la numerología, sin embargo, los números tienen unos significados, y más que significados, tienen un manejo energético. Los números manejan algunas energías. Entonces, eh, ¿qué te recomiendo yo? Que tú investigues en esta técnica de la numerología qué significa el número 5. Pero más que investigar en lo que está escrito, en lo que te dice otra persona, investiga en ti, dentro de ti. ¿Qué te dice a ti el número 5? Porque probablemente tú tengas una conexión con eso que no lo has descubierto. Entonces te recomiendo que hagas esas dos cosas. Primero, que te fijes en lo que dice la teoría, y después fíjate en qué significa para ti el número 5. Porque desde mi experiencia yo no soy especialista en la numerología. Ok, Patricia dice, ¿cómo saber si la información que recibimos cuando entramos a los registros acásicos viene de ahí? ¿Es su intuición o es lo mismo? Bueno, ya sabemos, Patricia, que la información que uno canaliza, ya sea de registro acásico, ya sea de evidencia o de lo que sea, siempre llega a través de la intuición. O escucha tu corazón, es otra forma de decirlo, pero viene desde la intuición. Viene más desde lo que sentimos que desde lo que pensamos. Entonces, ¿cómo saber si la información viene del registro? O sea, si viene por tu intuición, viene del registro. La pregunta a lo mejor tiene que ver con si viene de la mente, porque la mente a lo mejor te está inventando alguna cosa que tú quisieras escuchar. Eso podría ser. Y ahí se generan algunas confusiones. La mente siempre genera una duda respecto a lo que estamos canalizando. No siempre, al principio, cuando uno comienza a hacer este ejercicio. Entonces, ahí es donde hay que poner alguna atención. Sil Lascano pregunta, ¿cómo se pueden desbloquear los miedos? Bueno, Sil, los miedos tienen origen, igual que todo en la vida, todo tiene un origen. Ahora, hay miedos que uno no sabe por qué los tiene, porque la verdad que razones reales y concretas no hay para tener esos miedos, sin embargo esos miedos se manifiestan. Bueno, esos miedos que no sabemos por qué los tenemos siempre tienen un origen anterior, que puede ser en otra vida, que puede ser en la gestación, puede ser en el clan familiar, o de los tres, o de dos. Pero siempre hay una razón profunda. Entonces, ¿cómo se pueden liberar? Los miedos no se enfrentan, los miedos se liberan. Hay personas que creen o sienten que hay que enfrentar los miedos. Yo digo que no, que los miedos hay que liberarlos, no enfrentarlos. Entonces, hay que descubrir el origen de esos miedos y así se pueden liberar o transmutar. A ver, Carolina Palafox dice, últimamente que he meditado y leído más sobre todos estos temas espirituales, se activa demasiado mi sistema nervioso. ¿Tiene algo que ver? Probablemente sí, Carolina, porque ¿qué ocurre? Cuando tú conectas o tú canalizas o tú haces un ejercicio de este tipo, eh, mueves unas energías que son muy potentes. Eso es lo que ocurre. Entonces, cuando tú mueves unas energías potentes o que no has movido antes, el cuerpo físico puede manifestar algún síntoma. Un síntoma como lo que tú estás describiendo u otra cosa. Dolores o alguna alteraciones del sueño, en fin. El cuerpo físico manifiesta un síntoma que es producto de un movimiento energético. Así que digamos que es normal. Pero eso no se puede transformar en un problema que finalmente te dificulte tu canalización o tu meditación. En un nivel bajo y aceptable, es normal, pero hay que observar, porque si eso finalmente se transforma en un obstáculo para que tú canalices, la verdad que ahí habría que observar por qué lo tienes. Que es lo mismo, observar por qué tienes esa alteración o ese miedo o lo que sea para poder liberarlo. Siempre se puede. Dice, a ver, otra pregunta. Laura Cervantes Álvarez dice, ¿cuántas sesiones de registro se necesitan para sanar alguna situación? La verdad que una sola. Es una sola y es bastante simple porque descubrir el origen, que está en un nivel inconsciente, es bastante fácil. Esto no es como ir a una terapia de la medicina tradicional en donde descubrir tus
memorias inconscientes es muy difícil y es muy largo. Aquí no, aquí se ve con mucha claridad muy fácilmente. Entonces, en una sesión tú logras descubrir por qué te pasa eso que no te gusta o eso que te hace sufrir. Y ahí puedes hacer un trabajo para liberar eso. Entonces, el mecanismo siempre es descubrir por qué me pasa esto y después lo libero. Así que es una sola sesión. En algún caso habrá que repetir o habrá que conversar de nuevo con las personas. Eso puede ser. Lo que me pasa a mí normalmente es que las personas me preguntan por WhatsApp para resolver alguna cosa, pero en general es una sesión. Con una sesión basta. A ver. Patricia García dice, siempre tengo sueños recurrentes de barrios y calles oscuras, feas, difíciles de salir, esas podrían... si tienes un sueño recurrente, eso podría ser una canalización, Patricia. ¿Por qué razón? Porque los sueños cuando uno está durmiendo, cuando está soñando, es un momento ideal para canalizar. ¿Qué es canalizar? Canalizar es conectar con cualquier cosa que no sea esta materialidad en que vivimos. O sea, cuando canalizamos podemos conectar con otra vida, con un maestro, con un ángel, con un demonio también. Entonces, cuando estamos soñando, esas canalizaciones se producen más fácilmente porque la mente no pone filtros. Esa es la razón. La mente no pone filtros, por eso se producen esos sueños que son bastante raros. Entonces, si tú tienes un sueño recurrente, probablemente estás conectando con otra vida y que ese miedo, porque son calles oscuras y feas, significa algo para ti. Entonces, hay que recibir la información, digamos, comprender de qué se trata y después liberar. Eso, los sueños son importantes porque muchas personas canalizan muy bien a través de los sueños. Uno puede abrir registros y pedir la respuesta en sueños. Eso también se puede hacer. Henry Díaz dice, tengo problemas con el cannabis. ¿Los registros pueden ayudarme? Sí, por supuesto. Cualquier cosa que se manifiesta como un sufrimiento siempre tiene una causa. Y esa causa siempre se puede descubrir. Entonces cualquier cosa, un problema de salud, un problema de relaciones, un problema de adicción, lo mismo. Siempre se puede descubrir por qué razón tengo esa experiencia en mi vida. Y claro, puede tener varias fuentes, ya sabemos. Otras vidas, gestación, clan familiar, niño interior, en fin, tiene muchas fuentes, pero siempre se puede. Ya. Dice Emilio de la Vega, ¿los perros pueden reencarnar? Tuve una perrita que murió y mi esposa reencarnó otra. Yo no sabía que había nacido el mismo día que murió perrita y hace muchas cosas. Claro, sí, los animales, no solamente los perritos, los animales también tienen alma. Por supuesto, ellos tienen una dimensión física, pero también tienen una dimensión espiritual. No son puro físico. O sea, es evidente que los animalitos tienen alma. Y esas almas también están en un proceso, igual que nosotros, de reencarnación. Así que perfectamente puede ser una reencarnación del perrito anterior, por supuesto. A ver, Karina Jiménez dice, ¿cómo saber que tus canalizaciones son reales y no son tus pensamientos? Bueno, ese es uno de las preguntas más frecuentes. Se produce una confusión al principio, en realidad, al principio, cuando uno comienza a hacer esto. Después uno ya tiene la práctica y no se produce esa duda. Hay varias técnicas, hay algunos ejercicios que te ayudan a tener la certeza de que lo que estás canalizando es realmente una conexión. Sin embargo, algunos consejos te puedo dar por aquí. La canalización llega y luego llega la duda. O sea, dicho de una manera simple, la mente, que es la que te hace dudar, siempre interviene después de, o sea, en segundo lugar. Después que tú recibes una información, la mente te hace dudar, la mente con el ego. Entonces, pon atención a lo primero que te llega. Eso es. Pon atención a lo primero que te llega. Ese consejo es súper útil. Lo primero que te llega es la canalización, pero tú tienes que saber que acto seguido la mente te va a decir que no, que te lo estás imaginando. Pero tú haces una decisión consciente tú decides creer lo primero que te llega. Ese es súper importante hacer ese ejercicio consciente, muy consciente, porque la mente es rápida y te engaña. Eso es una cosa que te puedo decir. Y otra cosa es que la canalización llega a través de lo que tú sientes, no a través de lo que tú piensas. Es distinto. Tú sientes, no lo que piensas. Y lo tercero, que es tremendamente importante, es permitir, aceptar, permitir.
Dicho de otra forma, aquí no hay que tratar de canalizar, hay que permitir, no es lo mismo. Normalmente, ¿por qué? Porque estamos educados o formados en una cultura del esfuerzo para todo. Entonces también creemos que para canalizar hay que hacer un esfuerzo, y eso no es así. No es así. Hay que permitir, no es lo mismo. O sea, ahí tienes 3 consejos que te pueden ayudar. A ver. Gina García dice, hace tiempo abrí mis registros, pero ya no lo he hecho. ¿Qué me recomienda para tomar la práctica? Bueno, esto es como todo. Cuando tú practicas, cada vez tienes más facilidad, cada vez lo haces con más nitidez, como todo. Si tú vas a tocar el piano, si no practicas, la verdad que no sirve. En este caso es lo mismo, si tú vas a abrir registros, si no practicas, no sirve para nada. ¿Por qué es esto? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú haces un curso de registros, lo que te llevas es el puntapié inicial. O sea, es el empujoncito, el primero. La sabiduría o el verdadero conocimiento te lo da la práctica, no te lo da el curso, en absoluto. Claro, el curso es necesario y es bueno y por supuesto que sirve, pero la sabiduría no te la da el curso, te la da la práctica. La práctica hace a la maestra, así que ya sabes qué hacer. Miriam Supaya hace una pregunta. Interesante esta pregunta. Dice, he escuchado que se abren portales malignos al intentar abrir registros. Sí, a ver, mejor dicho. Se abren portales. Por supuesto que sí. Estamos abriendo una puerta entre este nivel físico, mental y emocional y el otro nivel, el nivel de la conciencia, porque todo eso está en el nivel de la conciencia. O sea, abrimos una puerta. Sí. Ahora, hay una ley, uno de los 7 principios universales, que es la ley de vibración. Ustedes deben conocer. Que, entre otras cosas, significa que tú atraes lo que vibras. Si tú vibras en miedo a los demonios, entonces tú atraes a tu experiencia a los demonios. Entonces seguramente cuando abres ese portal, algún demonio se va a meter por ahí. Pero si tú vibras en gratitud y en seguridad, los demonios ni te ven. Entonces cuando tú abres un portal, no te ven, no te relacionas con eso. Ahora, cuando uno vibra en miedo a todos estos demonios, maldiciones, arcontes, larvas, implantes, cuando uno vibra en ese miedo, los está atrayendo a la experiencia sin ni siquiera abrir portales. No es necesario, los tiene en su cotidiano, porque vibras de esa manera. Tú vibras, tú atraes lo que vibras. Así que, bueno, abres el portal, pero depende cómo tú vibres. Aquí hay otra pregunta interesante. Marta Delgado pregunta, ¿a dónde van las personas que se suicidan? Es una buena pregunta, porque esta pregunta se repite muchísimo. Hay una serie de mitos y creencias tremendamente juiciosas respecto de lo que es el suicidio. Mira, cuando uno se muere, el cuerpo físico se muere, pero el alma no se muere. O sea, nuestra dimensión álmica o nuestra dimensión espiritual trasciende, porque vive fuera del tiempo, en fin. Y el destino final siempre es ir al origen. El origen, el absoluto, la fuente, la divinidad, lo que como se le quiera llamar, somos eso. Entonces, siempre el destino final es ir allá. El camino puede ser complicado, a veces más complicado que para algunas personas es más complicado que otros. Entonces, recuerden ustedes que en ese nivel de donde somos libres, tenemos libre albedrío. Y desde ese libre albedrío elegimos las experiencias que vamos a tener en esta vida. Y elegimos cuándo encarnar y también elegimos cuándo desencarnar. O sea, siempre desencarnar es una decisión del ser, o sea, el ser con mayúscula es una dimensión divina, por lo tanto no es una equivocación, no es un accidente, no es una enfermedad de mala suerte, no es así, ¿no? Entonces siempre es una decisión del ser. Ahora, respecto a los que se suicidan porque ya no tenían nada más que hacer en esta experiencia, o sea, cada persona que se muere es porque ya no tiene nada más que hacer aquí, hizo todo lo que tenía que hacer y se murió. Entonces, da lo mismo, en esa mirada, da lo mismo morirse de viejo, de enfermedad, de suicidio, de aborto, de accidente, de crimen, da lo mismo. Porque siempre es una decisión del ser. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto de que el suicidio está bastante demonizado es más bien una creencia religiosa. Porque es su dinámica. La religión siempre te vincula con el pecado, con la culpa, con el juicio, en fin, con todas esas cosas. Entonces, las personas que se suicidan, en la creencia, ¿no?,
están haciendo un daño. Y he escuchado ahí, se están haciendo un daño a sí mismas. Y he escuchado cosas bastante diversas, como por ejemplo que la persona que se suicida en la próxima vida tiene que completar lo que le faltó. Y eso no es así, porque si se murió es porque su ser decidió, no dejó nada pendiente, es porque ya no tenía nada más que hacer aquí. Entonces, y así, y hay otras que son más tenebrosas aún, que dicen que la persona entra en un bucle de repetir el momento del suicidio con un sufrimiento infinito y no sale nunca de ahí. En fin, o sea, una serie de cosas en realidad, pero esas no pasan de ser una fantasía, desde mi experiencia. Yo aquí no trato de convencer a nadie de nada, simplemente yo comparto lo que es mi experiencia. Yo he visto en casos de suicidio a las personas que están directamente en la luz en el instante mismo. O sea, no hay un paso por el purgatorio, ni un paso por el infierno, ni un castigo asociado. No es así. Entonces, lo primero es entender que siempre es una decisión del ser. Siempre, del ser con mayúscula. Por lo tanto, siempre está bien tomada. ¿Mm? Entonces, una persona que se suicida o un niño que se muere a los 2 años, lo mismo, porque su ser, su alma, decidió que eso era todo lo que tenía que hacer en esta experiencia humana. Desde el ego, por supuesto que cuesta mucho verlo así, por supuesto, cuesta mucho, y da la impresión de que se murió anticipado, que tenía la vida por delante, pero en realidad desde la mirada, desde el ser, lo hizo desde su libertad, su libre albedrío. Bueno, ahí se puede hablar muchísimo más de esto, pero en términos generales es eso. A ver, dice Elisa Salum, dice, ayudando con la palabra a las personas, que lo hago hace mucho, pago mi karma. Aquí también hay una buena pregunta, porque en la última parte de la pregunta dice, pago mi karma. Entonces yo, Elisa, te tengo que decir que el karma no se paga para nada. O sea, es una ley que significa causa y efecto, pero no es un juicio. Entonces, cuando tú sientes que tienes que pagar, estás haciendo un juicio. Entonces, no es así. Eso es lo primero que hay que cambiar. El karma no se paga. El karma es una ley que siempre actúa porque es una ley. A mí no me gusta decir la palabra karma, me gusta más decir causa y efecto. Es una ley universal, es uno de los 7 principios universales, ley de causa y efecto. Y como es una ley, funciona aunque las personas no crean, funciona igual. Entonces cuando tú dices tengo que pagar el karma, es como que dijeras tengo que pagar la ley de gravedad. Es un absurdo, no tiene sentido. Entonces, respecto a la otra arista de tu pregunta, cuando tú ayudas con la palabra o con cualquier herramienta a otra persona, estás haciendo una vibración de servicio, estás vibrando en amor, en gratitud, en fin. Entonces, esa vibración, dicho de manera simple, te hace bien. Y a la otra persona también. Pero eso no es pagar nada. No tienes nada que pagar. Tienes que hacer lo que tu corazón te dice, nada más. Yo por ahí puse una publicación que habla del karma y que dice que el karma no funciona como una tarjeta de crédito. Siempre lo digo. O sea, de la tarjeta de crédito sacamos plata y después tenemos que poner plata. Poner plata. El karma no funciona así. O sea, eso no es así. El karma es una ley que siempre actúa causa y efecto, pero no hace juicio. Ojo, y ahí está la confusión mayor. Hay muchísima gente, muchas personas que confunden karma con juicio. Y eso no es así. ¿Por qué no? Porque arriba hay unidad, arriba no hay dualidad, y el juicio necesita dualidad para existir. Aquí en esta experiencia tenemos dualidad, y aquí el juicio se entiende y funciona. Pero arriba hay unidad, por lo tanto el juicio no existe. Ok, ¿qué más? A ver. Bárbara dice, siempre constantemente sueño con brujas y con demonios. ¿Cómo se podría interpretar eso? Bueno, seguramente tienes alguna relación con eso, tal vez de otra vida. Entonces, probablemente eso te vincule en esta vida también porque resulta que te gustan estos temas y a lo mejor eres bien bruja. Entonces, claro, todos los que estamos en estos temas, que nos interesan estas cosas, es porque tenemos relación con la brujería o con que brujería significa manejo energético, nada más que eso, no es una bruja en una escoba, no es así. Entonces, tenemos vidas en que hemos estado con eso. Brujos buenos, brujos malos, brujos perseguidores de brujos, muertos en la hoguera, en fin, todo eso lo tenemos como experiencia, por eso nos gustan estas cosas. Entonces seguramente también tú la tienes. Y si tú eres bruja, Bárbara, si tú eres bruja, o sientes que eres intuitiva, que tú percibes las energías de las personas, o tienes premoniciones, entonces aprende y desarrolla porque es un talento. Eso es un talento, es una herramienta que tienes disponible. Bien, Carmen Rojas pregunta, ¿cómo uno se libera de los karmas familiares? Buena pregunta. ¿Cómo uno se libera de los karmas familiares? Okay. La palabra karma
Mejor no la usemos. Mejor digamos otra cosa. Lealtad inconsciente al clan familiar. No es lo mismo. Lealtad inconsciente al clan familiar. ¿Qué es eso? Que todos funcionamos de esa manera. O sea, todos somos leales al clan. Entonces, ¿qué hacemos? Es una lealtad inconsciente. Porque no conocemos a esas personas. Una persona de unas 3, 4, 5 generaciones atrás tuvo un conflicto, entonces nosotros por esa lealtad inconsciente lo que hacemos es repetir el conflicto en esta vida. O sea, yo voy por ti o yo lo hago por ti. Es una lealtad inconsciente porque eso uno no sabe que lo tiene. Sin embargo, se manifiesta y es súper claro. Tú puedes observar las familias. Todos pueden observar las familias que conocen y se dan cuenta que se repiten los problemas entre el padre, el abuelo, el bisabuelo la línea femenina. Se repiten y eso es súper observable. Se nota a simple vista. Háganlo. ¿Por qué funciona así? Porque tenemos una lealtad inconsciente al clan familiar. Entonces, para resolver esos problemas o conflictos, hay que hacerlos conscientes. Para eso sirve la lectura de registros acásicos, porque uno descubre, bueno, aquí hay una manifestación de culpa, que es de una persona que vivió 4 generaciones atrás, que ni siquiera la conoce esta persona, no sabe quién es, no conoce nada de su historia. Sin embargo, cuando uno hace la lectura, descubre, y ahí se puede liberar. Y eso hace que la persona en esta vida ya no tenga ese conflicto. Y esto es importante porque... Disculpen. Esto es súper importante porque si no lo hacemos nosotros, entonces los que vienen después se tienen que hacer cargo de eso. Es súper importante. Bueno, ¿qué más? A ver, dice Pepe Ledesma. Dice, tengo años de hacer todo tipo de cosas para obtener abundancia y parezco cangrejo. No más no avanzo. No he podido tomar el curso. Me siento desesperado. Bueno, todas esas cosas tienen causas. Siempre. Siempre hay causas para todo. Y en el tema de la abundancia, especialmente la abundancia económica, porque no solamente la abundancia de dinero, hay abundancia de salud, de amor, en fin, hay otro tipo de abundancia, pero referida a la abundancia de dinero, esto se refuerza, traemos unas creencias de otras vidas, o del clan familiar, o de la gestación, que se manifiestan como carencia o como dificultades con el dinero. Pero esto está reforzado tremendamente por las creencias colectivas. O sea, ¿cuáles son las creencias colectivas? Como que el dinero es escaso. Como que el dinero hay que ganárselo con mucho sacrificio. Como que yo no merezco ser millonario. Como que los millonarios son personas que se robaron el dinero o que son traficantes de droga o traficantes de cocaína o de armas. Son creencias que finalmente se manifiestan como resistencias a tener el dinero que quisiéramos tener. Son creencias profundas, instaladas, tremendamente profundas. O sea, por ahí dice en alguna parte, es más fácil que entre un elefante por el ojo de una aguja o algo así, o un camello, que un rico entre en el reino de los cielos. Eso me parece a mí que es una potente creencia instalada en las personas. Y son creencias tan potentes que están instaladas en nuestro nivel inconsciente. Por eso desde ahí se manifiestan. Entonces revisa eso también. Pepe Ledesma, revisa tus creencias. A ver. ¿Qué más? Dice Jessica Landy. A veces tengo visiones de aparentes vidas pasadas, hablando idiomas desconocidos. Una amiga que es canalizadora de ángeles me dijo que había entrado a mi registro acásico. ¿Es posible? Es decir, ¿puede ser cierto? Claro, por supuesto que puede ser cierto. Tienes visiones. Eso son canalizaciones espontáneas. Se manifiestan espontáneamente. ¿Por qué? Porque canalizar es una habilidad de todos los seres humanos. Esto no es un don de unos pocos. Esto no es que yo nací con el don y tú no naciste con el don. No es así. Es una capacidad de los seres humanos. Lo que pasa es que nunca se ha usado. No la hemos usado nunca, por lo tanto está bastante atrofiada. Y más, hay muchas personas que creen que eso no existe. Creencias limitantes. Bueno, la canalización es una habilidad de todos los seres humanos que tú la puedes desarrollar si quieres. Entonces, si tú tienes visiones aparentes de días pasados, probablemente estás conectando con eso. ¿Qué te recomiendo? Que tú aprendas una técnica. Puede ser registros acásicos. Aprende una técnica para que eso tú lo puedas canalizar adecuadamente, correctamente y nítido para que te sirva para algo. Porque estas manifestaciones espontáneas que se producen
no sirven para nada en realidad, porque a mucha gente le da miedo y finalmente terminan bloqueando más el canal. ¿Por qué pasa eso? Porque no se sabe hacer. Entonces hay que aprender a hacerlo. Hay que aprender a... Disculpen, aquí voy a ver si estoy transmitiendo todavía porque se me puso la pantalla en negro. Pero parece que está funcionando bien. Ok, entonces... Eh, no sé si está... Sí, parece que sí, parece que se está viendo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que tú aprendas una técnica que te permita canalizar adecuadamente. Porque una cosa es recibir la información y otra cosa es saber qué hacer con eso. Hay que aprender algunas cosas, naturalmente que sí. O sea, solamente con conectar o con recibir información no sirve mucho. Más bien tiende a confundir. Ok. ¿Qué más? Dice Sandy, RC, dice, sueños recurrentes con una persona que fue mi gran amor hace años. ¿Para qué? Para que sueltes el apego. es simplemente. Suelta el apego. Y seguramente con esa persona que en general con los con las parejas siempre hemos estado en nuestras vidas. Siempre. Porque son procesos que involucran varias vidas. Pero en lo que tú estás diciendo, Sandy, es que ahí tienes un apego tremendo, suéltalo. Te está generando angustia nada más. Marta pregunta dónde van las personas que se suicidan. Esta pregunta ya la contestamos. Según los registros, ¿cuáles serían las posibles causas de la ansiedad? Pregunta Mari Molina. Ok, Mari, no hay una, no hay una tabla de equivalencias para los síntomas. En ninguna parte hay una tabla de equivalencia que te diga, cuando tienes ansiedad es por esto, o cuando tienes miedo a la oscuridad es por esto, o cuando tienes una enfermedad tal es por... No es así. Siempre hay causas, pero las causas son diferentes para cada persona. Entonces, lo que tú dices como ansiedad puede tener distintas causas. Puede ser un miedo de otra vida, puede ser un encierro de otra vida, una cárcel, en fin, cada caso es distinto. No hay una tabla de equivalencia. Eso es lo otro que yo he podido observar en todos estos años leyendo registros, que no hay una equivalencia. Un mismo síntoma en esta vida puede tener diferentes causas en otras vidas. Ok. Angie Silva dice, uno puede soñar con sus vidas pasadas. Soñó que la atropellaron, en ese momento sintió morir y... Ok, bueno, sí, Angie Silva, es lo mismo que respondí hace un rato. Tú canalizas y en los sueños es un momento muy adecuado para canalizar. Seguramente esa vida, esa historia que tú cuentas, seguramente fue así. Ahora, para que te sirva para algo, tienes que aprender a descargar esa información y a procesarla. Si eso te genera miedo, te genera inseguridad o lo que sea, hay que, hay que mirarlo y descubrir el origen y después resolver. Bien. Karina Jiménez dice, ¿es peligroso salir al astral? Mm, yo la verdad que en todas estas canalizaciones, en todos estos años haciendo tanta cosa, nunca he pasado una situación de peligro ni tampoco he visto una persona que esté en una situación de peligro, en absoluto. Yo creo que tiene que ver con la vibración. O sea, si tú vibras en miedo a lo peligroso, entonces seguramente te vas a llenar de peligros en tu vida. Si tú vibras en seguridad, no te va a pasar nada. Es ley de vibración. Alicia Aguilar Núñez dice, hola, ¿será posible que herede los dones de mis antepasados? Eh, mm, Herencia, o sea, miremoslo de otra manera esto. Eh, Tus ancestros o tus antepasados tienen mucha relación con lo que te pasa en tu vida. Sí. Y hay una lealtad al clan que te hace repetir algunos conflictos de ellos. Pero también tú podrías hacerte cargo de algunos talentos de ellos. Y eso tiene que ver con lo que tú dices, seré de los dones de mis antepasados. Sí, porque tú te haces cargo de un talento de ellos. Y eso finalmente es para que lo potencies, no es para que lo liberes. Por todo lo contrario, es para que lo potencies. Paola Castro dice, mi esposo de 25 años y yo somos nacidos el mismo día
con diferencia de un año. Hemos pasado la sequía y la meca juntos, cada cual soporta el género del otro, a pesar de que peleamos, pasado mucha necesidad, seguimos juntos. Bueno, ahí, en ese caso, en el tema de las parejas, siempre hay preguntas. Uh, el primer análisis es, para ti, Paola, que tú te preguntes a ti misma, o sea, esta relación me hace sufrir, sí o no. ¿O qué me hace sufrir de esta relación? Si hay algo que te hace sufrir de la relación, entonces hay una causa. Por supuesto, siempre la hay. Entonces hay que descubrir esa causa para liberarla y para que ese sufrimiento desaparezca de tu experiencia. Eso te puede ayudar a mejorar la relación o a terminarla. Pero lo que siempre logras es sanar lo que te hace sufrir. Siempre hay causas. Ok. Ana Lizana dice, estar ya consciente cuando muere y vuelve a reencarnar más temprano su conciencia. No entiendo mucho la pregunta. La verdad que no entiendo mucho la pregunta de Ana. Vamos a pasar a otra. Eli War pregunta, ¿uno decide cuándo reencarnar o cómo es esa parte? Sí, lo decides todo, no solamente cuándo encarnar. ¿Por qué? Porque eres una dimensión divina, tu alma es una dimensión divina y tiene libre albedrío. Y libre albedrío significa libertad total, no significa libertad condicionada a ninguna cosa. Libre albedrío es libertad total. Entonces tú decides desde ahí cuándo encarnar, qué experiencias tener y cuándo desencarnar. Lo decides libremente antes de encarnar. Pero ojo, porque cuando tú estás encarnada aquí en esta vida, también tienes el libre albedrío. El libre albedrío siempre lo tenemos. En este caso, ¿para qué? Para decidir. Tú eres libre para decidir. Entonces, si tú tienes un sufrimiento en esta vida, tú eres libre para decidir sanarlo. No dependes de otro. Esto cuesta entender porque el ego siempre quiere culpar al otro. Si hay una persona que me hace sufrir o que me maltrata, que sea mi pareja que me maltrata, por ejemplo, entonces lo que yo quiero es que el otro cambie para que yo deje de sufrir. Pero eso no es así. Esa persona te está haciendo un favor porque te está mostrando algo que tú tienes adentro que no has sanado, que es tu propio maltrato contigo misma. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, siempre tienes la libertad de sanar eso. ¿Cómo lo sanas? Bueno, tienes que descubrir el origen y después liberar. Entonces, el libre albedrío siempre se manifiesta. Y del mismo modo decidimos cuándo reencarnar y cuándo morirse. Todo lo decidimos, somos libres. A ver, ¿qué más? Dice Viviana, se dice que el COVID-19 ha sido un intento de disminuir la población y controlarla a través del miedo y de las vacunas. Sin embargo, tú piensas que, ok, respecto a esta situación de pandemia que estamos viviendo en la humanidad, eso que dice es un intento de disminuir a la población y controlar a través de la vacuna, el nuevo orden mundial, las conspiraciones planetarias, en fin, todas esas cosas yo creo que pueden ser. No tengo información, yo creo que nadie la tiene. Sin embargo, esas cosas sí pueden ser. Pero hay una cosa anterior, que es la causa real de todo este conflicto que estamos viviendo. Hay una cosa anterior, que no son estas conspiraciones mundiales. Esas conspiraciones mundiales son consecuencia de un movimiento energético. Esta es mi visión. Hay un movimiento energético que está fluyendo de una manera que nunca había ocurrido. Entonces, por ponerlo muy simple, estamos abusando del planeta, lo estamos destruyendo y estamos abusando de la humanidad, lo estamos transformando a la humanidad completa en una esclavitud. Esa energía de abuso está fluyendo de esta otra forma. Y esa energía de abuso, ley de causa y efecto, genera unas consecuencias. Y estas consecuencias son las que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿cuál es la mirada mía? Es que se están generando unos cambios importantes para que la vida después de todos estos procesos, que no creo que vayan a terminar con la pandemia, la vida después de estos procesos sea más amable con nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la pandemia está generando unos cambios. Y esos cambios son los necesarios para la humanidad. Entonces, da un poco lo mismo si inventaron el virus los chinos, o si fueron los Anunnakis, o los reptilianos, da lo mismo. Porque eso es una consecuencia de un movimiento energético. Ahora a mí, yo siento que es lo que tiene que ser, y están ocurriendo los cambios importantes que se necesitan, que son cambios de conciencia. Cada uno cambia en su interior. Es la única forma de cambiar, de hacer un cambio que realmente sirva. Cambios de conciencia. Y eso se están produciendo. Así que, muy bien. Gracias, pandemia. ¿Qué más?
Manuel Bejarano pregunta, ¿por qué algunas personas, desde que tenemos uso de razón, empezamos a sufrir desde niños? Claro, porque uno puede decir, bueno, un niño pequeño, ¿qué culpa va a tener o porque va a tener que pasar por ese sufrimiento? Entonces hay que mirar en una mirada más amplia, porque esta vida no es la única. O sea, todos esos sufrimientos de la infancia o de un niño pequeño tienen causas anteriores. Son procesos que involucran varias vidas. Entonces hay que mirar así en amplio, hay que tener la información completa para saber por qué le pasa eso a ese niño y cómo lo puede resolver. Hay que abrir la mirada, o sea, todo tiene unas causas. Entonces, por eso, cuando un niño pequeño es maltratado o es asesinado, da la impresión de que ese niño no se lo merecía, pero es que hay razones anteriores, de otras vidas. Hay que conocer eso para tener una visión más útil. Vane Torres dice, desde niña tengo sueños premonitorios y puedo ver y hablar con personas que ya murieron. Ese es un talento y eso se está manifestando mucho en las personas. Lo bloqueé por ser niña y por tener miedo. Obvio, si una persona ve muertos, lo más probable es que lo bloquee porque le da miedo. Bueno, no alcanzo a leer toda la pregunta, pero aquí, Vane, lo que tú tienes es un talento, es una herramienta y que tú lo puedes aprender a usar y finalmente eso se transforma en servicio. Porque las personas que desencarnan, que desencarnar es un proceso, no es una cosa automática para todos. A veces fácil y a veces complicado. Entonces cuando hay personas que ya desencarnaron, que tienen apegos con la experiencia humana, es tan complicado, lo están pasando mal, porque no saben dónde están, no saben qué tienen que hacer para ir al destino final, que es la luz. Entonces las personas como Vane, que tienen esa conexión, o que los puede ver, finalmente les puede ayudar. Entonces, aprende a usar eso. ¿Para qué? Para que hagas un servicio. Finalmente te quedas con la gratitud de esas personas. Y los desencarnados aparecen en todas partes. Así que, muy bien, es muy útil. Vlad dice, si en mi mundo existen ciertas creencias, está bien porque es mi realidad. ¿Usted qué opina? Claro, porque Vlad, eres libre, absolutamente libre. Si tú tienes una realidad que te gusta, mantente ahí. Porque las creencias generan la experiencia. Eso hay que entender. O sea, las creencias son primero, la experiencia después. Entonces, si tienes una serie de creencias que te generan una experiencia que te gusta, maravilloso, disfrútala. Pero si hay unas creencias que te generan sufrimiento, entonces podrías resolver si quieres, eres libre. Ok. Rosy Ceballo dice, tengo sueños lúcidos muy seguidos. Claro, estás canalizando. De algún modo estás canalizando. O sea, aprende alguna técnica para que te permita, para que esos sueños lúcidos te sirvan para algo. Hay técnicas que puedes aprender, muchas, y son fáciles. ¿Qué más? Mora Ácida Returns dice, ¿cómo funciona la ley de causa y efecto? Por ejemplo, si fue infiel, ¿cuál sería el efecto? O si le hago daño a alguien, ¿cuál sería el efecto? Lo más importante es cómo corrige cuando provoca una causa negativa. Ok. Es difícil, ¿eh? Es difícil entender esto de que la ley de causa y efecto no hace juicio. Eso es súper difícil de entender. ¿Por qué? Porque al ego le encanta el juicio. El ego es adicto al juicio. Por lo tanto, mirar al karma como un juicio, el ego está feliz con eso y lo entiende, y hay mucha gente que lo cree así. Sin embargo, en una mirada más consciente, ya les dije, arriba no hay juicio porque ahí no hay dualidad, hay unidad. Entonces, en el ejemplo que dice, si fue infiel, ¿cuál sería el efecto? Bueno, si tú fuiste infiel, hay una serie de cosas que generan sufrimiento. Entonces, el sufrimiento, que se puede manifestar de muchas maneras, son el efecto de esa causa. Es así. Entonces, si tú tienes un sufrimiento por eso, entonces tienes que resolver, descubrir el origen de ese sufrimiento para liberar. Que el origen de ese sufrimiento no es la infidelidad que tú pudiste hacer. Eso es anterior. Tú fuiste infiel por alguna razón anterior. Esa es la que hay que descubrir. Porque si no, tú dices fui infiel, pero no sé por qué lo hice. Bueno, ok. Siempre hay que descubrir el origen. Lucero Trejos pregunta, ¿qué pasa con mi vida que tengo en repetición? Que siempre estoy cuidando a enfermos que sí se mueren. Y si se mejoran, se enferma Lucero. Hace años lo mismo. Ok. Yo creo, Lucero, que ahí tú tienes una historia de culpa en otra vida.
Eso es lo que yo siento que en este momento, cuando estoy leyendo lo que tú me escribes acá. Yo siento que tú tienes una culpa importante dentro de ti, que tiene que ver con otra vida o con tu gestación. Entonces esa culpa se manifiesta así. Si tú cuidas a una persona que se muere, finalmente te puedes sentir culpable. ¿Qué te recomiendo yo? Que tú observes tus culpas en tu vida. No solamente en este caso que estás relatando, que tú observas en tu vida completa dónde hay culpa, dónde te relacionas con la culpa. Y por ahí puedes buscar alguna respuesta. Karen Martínez pregunta, ¿cuál es la diferencia entre registros acásicos y constelaciones familiares? Registros acásicos y constelaciones familiares. Bueno, las constelaciones familiares lo que hacen es especializarse en estos conflictos que vienen del linaje familiar. Eso es lo que hace la técnica o la terapia de constelaciones familiares. Uno hace unos movimientos y unas técnicas ahí para descubrir a qué ancestro, a qué antepasado le estamos siendo fieles. Y cuando se descubre eso, se puede liberar. Y eso hace que la persona en la vida actual deje de sufrir por eso. Registros acásicos es acceder a la gran memoria universal. Entonces, aparte de ver otras vidas, también podemos ver lo que pasó en la gestación de la persona y también podemos ver qué viene del clan familiar. Digamos como un registro acásico como una tarea multitarea, multipropósito, que sirve para muchas cosas. Ok. A ver. Ross Burgos dice que su problema es que no he podido mantener una relación sana y estable con alguien. Todas mis relaciones terminan sin motivo. Sin motivo, claro. Hay razones, muchas razones. Pueden haber para eso. Puede haber una culpa, puede haber un no merecer, puede haber en otra vida, a lo mejor o en otra vida una persona mató a su pareja, se siente culpable. O sea, hay muchas razones para que eso pueda ocurrir. Sin embargo, si eso te ocurre con frecuencia o se repite en tu vida, claramente hay una causa. O sea, claramente eso no es casualidad, sino es culpa del otro. Es una cosa que tú tienes adentro, que las parejas que te abandonan te están mostrando. Al final te están haciendo un favor. Porque cuando tú descubres ese abandono que está dentro de ti, que tiene que ver con otra historia, con otra vida, lo puedes liberar. Y cuando tú liberas eso, entonces las parejas ya no tienen que abandonarte. Así de simple. Ok, a ver qué más tengo por acá. A ver, Bárbara AB dice, ¿un bebé que muere antes de nacer podría decir reencarnar nuevamente a través de la misma madre? Por supuesto, porque es libre. O sea, ese bebé que vino antes a desencarnar antes de nacer, viene con una misión o tarea, o viene con un propósito que tiene que ver con su madre, y con su padre y con toda la gente que está cercana, por supuesto. Y como es libre, puede decidir encarnar en la misma madre, por supuesto que sí. A ver, Rodrigo España dice, ¿dónde uno decide encarnar o no? ¿En un cielo? Bueno, en lo que Rodrigo llama el cielo es como el origen, somos de allá, de ese nivel de la fuente, la divinidad, la conciencia. Ahí, de ahí somos, las almas son de ahí. Y ahí se hacen las decisiones. María Sumano pregunta, ¿a las personas que las matan pasan luego al siguiente plano o sufren? Depende de cada caso. Una persona que la matan en un crimen finalmente puede pasar a la luz rápidamente. Cada caso es distinto. No hay una norma, no hay una regla para esto, no hay plazos tampoco. Ok. Dice Gonzalo Delgado Cruz, cuando una persona en una regresión sale del cuerpo, pero en esta vida no siente el cuerpo de esa vida, ¿qué significa? No entiendo la pregunta. Pero me imagino que estar hablando de una regresión con hipnosis. La verdad, yo no hago regresiones con hipnosis, yo hago canalizaciones. La persona nunca sale del cuerpo, la persona conecta con estas memorias, pero no sale del cuerpo. Carmen Rojas Vallejos, tener muchos sueños recurrentes con seres grises o reptilianos, ¿qué puede significar? Que alguna historia tiene con eso. O a lo mejor tiene miedos asociados a eso. Entonces hay que observar. ¿Cuál es la guía para esto?
porque los casos son muy variados. ¿Cuál es la guía? El sufrimiento. Esa es la guía. Para todos, los que han preguntado por demonios, que han preguntado por salud, por muerte, por suicidio, todo. Siempre la guía es el sufrimiento. O sea, lo que nos hace sufrir nos está indicando dónde tenemos que mirar. Es así. El sufrimiento es una herramienta que es tremendamente útil porque nos está mostrando lo que tenemos que liberar. Entonces pongan atención, ¿dónde está el dolor? ¿Dónde está el sufrimiento? Steph Valencia dice, la Matrix es la cárcel de las mentes. Yo, yo diría que aquí la cárcel se genera entre la mente y el ego. La mente y el ego nos generan una serie de cosas que también se le llama la Matrix, pero finalmente son este sistema de creencias que nos mantiene atados o relacionándonos siempre con el miedo. Dice Viviana Jones, ¿por qué hay algunas personas que nos cuesta tanto sanar, aunque nos hayan dicho la razón de nuestro mal? Sí. Viviana, es que no basta con que tú sepas cuál es el origen o la razón de lo que te hace sufrir. No basta con eso. Eso es la mitad del trabajo. Porque tú descubres por qué te pasa eso, por qué te abandonan, porque en otra vida abandonaste, por poner un ejemplo cualquiera. No basta con saberlo. Después de eso hay que hacer un proceso para liberar esas energías que están dentro de ti. Entonces yo siento que tú tienes hecho la mitad del trabajo, nada más. Mari Monzón dice, Dari Monzón, ¿cuál es mi don? Dari, no necesitas poner fecha ni nada de eso. ¿Cuál es tu don? Obsérvate a ti misma. ¿Qué haces bien? ¿Qué te apasiona hacer? Ese es tu don. Es simple. No hay más. No necesitas que otra persona te lo diga. Tú ya lo sabes. Maite dice, soy la segunda de 5 hermanos, me dieron en adopción con una tía, me enteré cuando tenía 17, tengo un hijo con mi hermano, él es el de 4, ordenación, se me hace... Ok. Todo eso que tiene Maite en su experiencia le genera sufrimiento. Entonces hay que poner atención. ¿Dónde se origina el sufrimiento? Y hacer una liberación. Siempre se puede. Porque Maite es libre, igual que todos, para sanar esos sufrimientos. Ok. Aquí una pregunta interesante. Dari Monzón. ¿Cuántos años tiene mi alma? Mira, Dari Monzón. Las almas viven fuera del tiempo. El tiempo, como lineal, así como lo conocemos nosotros, es una limitación humana. Pero las almas viven fuera de eso. Entonces es una pregunta que no tiene sentido. ¿Cuántos años tiene un alma que vive fuera del tiempo? No tiene ningún sentido. Y es más, yo siento que el universo también vive fuera del tiempo. Los que vivimos dentro del tiempo somos los seres humanos y los animales. Pero el universo vive fuera del tiempo. Entonces, si vive fuera del tiempo no tiene origen, ni tampoco final. No los necesita porque vive fuera del tiempo. Entonces, nunca van a encontrar el origen del universo, porque no tiene. Ok. ¿A dónde van los que se suicidan? Dice, no le quedó claro. Van a donde mismo se mueren los que se mueren de viejo, de accidente, de aborto, de enfermedad, al mismo lugar. No hay diferencia. ¿Qué hace la diferencia? No, la diferencia no la hace la forma de morirse, la diferencia la hace el nivel de conciencia que tiene cada persona. Así de simple. Y las relaciones que tienen en otras vidas. Porque muchas veces al suicidarse van directamente a la luz. Y otras veces quedan con problemas. Y otras personas que se mueren de viejo, tranquilo, tienen unos tremendos apegos con la experiencia humana y nunca van a la luz. Cada caso es distinto. Ok. Ana Leticia Tronco Ruiz dice que tengo que sanar de mi vida pasada. Lo mismo, pon atención, no necesitas fecha, nacimiento ni nada de eso. Pon atención en lo que te hace sufrir, en la experiencia actual. ¿Qué te hace sufrir de la experiencia actual? Eso es lo que tienes que sanar. Ok. Verónica Muñiz dice, sí, desde pequeña veo sombras o espíritus, también por sufrimiento. No, yo creo que ahí estás canalizando, ¿no? Ves sombras o canalizas con algo que no sabes lo que es. Pon atención en tus canalizaciones, pon atención si tú eres intuitiva.
porque es una herramienta que tienes y la puedes desarrollar y puede ser muy útil. Ok, ¿qué más? Mari Molina dice, cuando las personas fallecen van a la fuente directamente para regresar después y encarnar de nuevo, o solo van a una dimensión menor, desde ahí se planea la siguiente encarnación. Mira, cuando las personas mueren y van a la luz, digamos que hacen el proceso completo, van a la luz y ahí deciden si quieren volver a encarnar o no, si quieren volver a encarnar en esta forma de vida o en otra, o en otro planeta, libre, libre albedrío, eso es libertad total. No, nadie se le obliga, ningún alma está obligada a encarnar 100 veces o 99 veces para llegar a salir de la rueda del samsara, no es así, no, son libres. Dice Marisol Milsuar, dice, el año pasado me hicieron una regresión, una de las preguntas era por qué elegí a mis padres, se bloqueó esa parte, no se me dio respuesta. Siempre he tenido problemas con ellos porque no me dejo manipular. Ok. Sí. La verdad que en mi experiencia nunca me han dicho una cosa así. O sea, nunca se ha negado la información. Nunca se ha negado la información a una persona. O sea, especialmente si Marisol tiene problemas con sus padres, hay sufrimiento asociado a su relación con sus padres. Con mayor razón le tienen que mostrar por qué lo tiene. Entonces yo creo que ahí hay algo extraño. No sé, en mi experiencia no pasa eso. Siempre llega la respuesta que necesita. Ok. A ver, se me fueron los comentarios aquí, no sé qué. Ok, bueno. No sé si tengo más preguntas por acá porque esto está un poco lento. Estoy revisando hacia atrás. Ok. Bueno, espero que esta información les sea útil, la verdad. Espero que les sea útil y que puedan de algún modo resolver algo o puedan descubrir, digamos, por dónde hay que continuar con el trabajo, porque el trabajo siempre lo tenemos. O sea, aquí nadie está libre. Mientras estemos encarnados en esta vida, siempre tenemos un trabajo pendiente. Siempre. Nadie está 100% libre. ¿Por qué? Porque cuando uno ya termina todo lo que tiene que hacer aquí en esta vida, entonces se muere. Ya no es necesario estar aquí. Por eso cada persona que se muere ya hizo todo, no dejó nada pendiente. Bueno, entonces les quiero agradecer. Ya hay preguntas que han quedado sin responder. Les voy a responder por escrito, aquí mismo en los comentarios. Les quiero agradecer su participación y, como siempre, gracias a estas fuerzas misteriosas que hacen que todo esto se produzca. Eh, y será hasta un próximo video. Así que muchas gracias y buenas noches a todos.